Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Ok, gracias del mensaje. Y quisiera también que ustedes me hablen para saber si tengo bien el audio, si se les escucha a ustedes. Sí. Sí, ingeniero, escuchamos. Ok, listo, gracias, muy amable. A ver, empecemos con aclarar ciertas cosas, ¿no? De pronto ustedes no me están viendo en la cámara, sí, en el Google Meet, programa para la videoconferencia. No porque no esté activado o de pronto vayan a considerarlo como falta de respeto, no es así. Ya les voy a explicar el por qué. Este es el programa que yo utilizo para la grabación del video. Entonces, como ustedes pueden ver, la cámara sí está activa, ¿sí? Y está siendo grabado y ustedes lo podrán ver en las grabaciones de las clases. El problema es que interfiere con el otro programa, no puede tenerse habilitada la cámara en los programas, entonces crea conflicto y por esa razón ustedes no me están viendo, pero no significa que yo estoy con la cámara apagada. ¿Sí? Siempre estaré con la cámara prendida. En el caso de ustedes, la recomendación es que en lo posible mantengan su cámara prendida, ¿sí? Para poderles ver, para poderles, ¿qué sería? A manera de sondeo, saber si está siendo entendida la clase o no, ¿sí? Entonces, dentro de lo posible, si pueden mantener la cámara prendida, y yo sé que cuando tienen problemas de internet, la conexión es demasiado lenta, el mantener prendida la cámara también aumenta ese problema, ¿no? Yo entiendo eso, por eso es la recomendación. En lo posible, si puede mantenerlo la cámara prendida, hágalo, por favor. ¿Qué más? Aprovechando que estamos en esta presentación del ambiente del video que va a ser grabado, a vez les explico, ¿no? Tenemos la logo, logo actualizado del nombre. Tenemos tres ambientes principales, ¿no? La pantalla de la computadora, parte derecha, la grande, la cámara y una pizarra. Acá la utilizaremos para hacer algún esquema, algún ejercicio o algo específico. Entonces contamos con esos ambientes. Eh, por lo general se manejará esta escena en la que está directamente ya de manera concreta la carrera y la asignatura que estamos llevando. En este caso, tecnología superior en electricidad del tercer nivel paralelo A en la asignatura electrónica de potencia. Aquí se da ya un poquito más de énfasis a la proyección en la computadora, en la pantalla y la cámara. Cuando tengamos que hacer alguna actividad en la pizarra, bueno, ahí cambiaremos a la escena para que se visualice de manera la imagen. O cuando ustedes vayan a hacer presentaciones, se cambiará completamente a la pizarra, a la pantalla del computador, para que ustedes hagan una buena presentación. Esa es la explicación del, del ambiente que tenemos para las grabaciones de los videos de las clases. Listo, aclarado ese asunto, ahora sí empezaremos con los lineamientos generales. Sí, vale la oportunidad para hacer una aclaración respecto a la modalidad que nos toca según el horario, ¿no? Según el horario tenemos una hora diaria, lo que va a ser un poco complicado la parte de continuidad, sí.
es mejor tener por lo menos 2 horas seguidas para mantener cierta continuidad. Ustedes saben que al inicio de horas siempre hay un retraso, ¿sí? Hasta que se conecten todos los compañeros. Igual hasta tomar lista se pierde tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que acomodarnos. Lamentablemente ese es el horario que se nos ha dado, que vamos a tener una sola hora. Entonces tenemos que optimizar el tiempo, más que en las otras asignaturas que se tiene por lo general de 2 horas, ¿sí? Entonces, en función de eso también se dividirá los contenidos de las clases. Por ejemplo, esta primera clase, las primeras clases es de socialización, bueno, presentación, lineamientos generales y sobre todo la socialización del programa de estudio de la asignatura. Como ustedes pueden darse cuenta, no vamos a lograr hacer todo eso en una sola hora. Entonces, el día de hoy hablaremos de los lineamientos generales nada más. El día de mañana ya entraremos directamente al análisis del programa de estudio de la asignatura y, y así lo iremos dividiendo las clases de manera más puntual. ¿Ya? Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, perdón que me interrumpa. Hay compañeros que no pueden ingresar a la clase y están preguntando si les puede dar paso para ingresar a su clase. Ya, sí, ahorita les acabé de ingresar, no sé si hay más. Estamos en Ok, total ingeniero, gracias. como 3 estudiantes. Sí. Ok, bueno, hasta el momento no tengo más peticiones de ingreso. Como ven, estos son los inconvenientes, ¿no?, que vamos a tener todos los días y nos va a robar un poco de tiempo, ¿ya? Entonces, con eso tenemos que lidiar y sobrellevar en este periodo. Y es que los que recién ingresaron, para que se pongan al día, bueno, lo principal, la cámara, ¿no? Mi cámara no es que esté apagada, está activa, pero está utilizándose en el programa de grabación del video. No es falta de respeto el que no me vean, sino que hay un conflicto en programas. En lo posible, usted sí mantenga las cámaras prendidas, ¿sí?, para un mejor seguimiento en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo demás, bueno, que hemos discutido hasta el momento, ya lo podrán revisar en el video grabado de las clases. Entonces, continuemos con los lineamientos generales. El grupo de WhatsApp, no sé si ya está generado el grupo de WhatsApp. Ya, listo. El Sí, grupo de WhatsApp, ingeniero, buenas tardes. ¿cómo Ya está? creé el grupo, soy Pamela Calva. Ok, muy amable y gracias. Sí. Justamente el grupo está bajo la responsabilidad del representante del curso, entonces ya ha generado con el nombre especificado, muy bien, te agradezco mucho y administrará el grupo de WhatsApp, ¿sí? Eh, Lineamientos respecto al grupo. A través de este grupo se realizarán consultas o aclaraciones respecto a la ejecución del curso y se limitará exclusivamente a la parte académica. Por favor, no enviar cadenas, memes ni nada de esas cosas, ¿sí? Utilicémosle únicamente para la parte académica, que es lo que nos compete, por lo que estamos aquí, ¿sí? Otra cosa importante, dice enviar mensajes en el horario de lunes a viernes y de 14 a 22 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes sabrán, ¿no? Hay un horario definido para lo que es trabajo. De pronto tenemos una idea equivocada de la época de estudiante de escuela o colegio, que íbamos al colegio y por la tarde seguíamos haciendo deberes, trabajando en el colegio, del colegio. Ya estamos en un ambiente y ustedes ya están formándose como profesionales. Estamos en un ambiente ya un poquito diferente. ¿Sí? En todo trabajo tenemos un horario definido en el cual debemos cumplir con nuestras actividades. De hecho, el no cumplir nuestras actividades dentro del horario especificado es sinónimo de incompetencia,
profesional. ¿Sí? No es que yo doy más del 100, no, 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 es al revés. Usted no es capaz de realizar sus actividades dentro del horario especificado, más bien está haciendo todo lo contrario al ser eficaz, ser eficiente. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes actividades aparte de la docencia. Específicamente en mi caso, yo tengo una empresa la cual la gerencio, entonces tengo otras actividades aparte de la docencia en el instituto. Entonces, eso me imposibilita a que esté atendiendo en cualquier horario, o peor aún, fines de semana, a cuestiones del instituto. ¿Sí? Entonces, ese es el pedido de favor. Mantengamos el horario nada más de lunes a viernes de 14 a 22. Ahora, dentro de este horario, si usted envía y espera una respuesta inmediata, recuerde que tenemos un horario, ¿no? De pronto estoy dando otras clases en otras asignaturas o con otro tipo de reuniones. Entonces, la respuesta inmediata de pronto no la tendrá, pero sí el momento que ya tenga un poco libre y estemos dentro de las horas de otras actividades de docencia en la que se pueda contestar. ¿Sí? Eso nada más como una aclaratoria para que no haya inconvenientes luego de que sí le escribo y no me responde y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, entendernos, yo les entiendo a ustedes también las muchos trabajos que a lo largo del periodo les van a enviar los docentes, entonces ahí llegamos a una comprensión y entendimiento, ¿sí? En cuanto también a las actividades que nosotros tenemos que hacer en esta actividad. ¿Sí? ¿Qué más? Mensajes fuera de este horario no serán respondidos, eso ya les indiqué el por qué. Y por favor no trate de enviar mensajes privados, o sea, mensajes directamente a mi persona. Tratemos de utilizar el grupo, ¿por qué? Porque de pronto la inquietud o la duda que usted tiene, también la tienen sus otros compañeros. Entonces, preferible hablar para todos y que todos estén claros a estar respondiendo de uno en uno. ¿Sí? Optimicemos un poquito más el tiempo y actuemos de esa manera. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta o duda, me cortan nomás. ¿Sí? Participa y se dará atención a sus dudas. ¿Sí? En eso no tengo inconveniente de ser cortado mientras esté hablando. Vamos con las clases en línea. Todas las clases se realizarán en línea, según el horario establecido a través del link. Este link es único, ¿no? Con este link nos vamos a conectar todas las clases en todo el periodo. ¿Ya? Si acaso hay quienes preguntan, por ejemplo, ahora entraron y mañana no entran y al siguiente clase saben decir, no, es que no envió el link de la clase. No, 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 no hay que enviar link cada clase que vayamos a tener. Utilice el mismo link, ¿sí? Es único y con ese nos conectaremos. Y otra cosa importante respecto a las clases, todas las clases son grabadas y subidas al aula virtual. ¿Ya? De pronto no inmediatamente, pero sí al siguiente día o a la siguiente clase ya usted tendrá el video subido en el aula virtual. Acuérdense que subirle al YouTube casi se demora el mismo tiempo, ¿no? Si el video es de 1 hora, pues 1 hora se demora en subir a YouTube para poder ser publicado. Entonces, en eso nada más tener un poquito de paciencia. Acuérdense que no es la única asignatura que tenemos varias asignaturas, entonces al final del día toca estar subiendo todos los videos y eso va a llevar un tiempo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Lineamientos generales, ¿está entendido? Siempre pregunto esto porque de aquí a mañana más que seguro que el fin de semana estamos teniendo mensajes en el grupo de WhatsApp y nos corta las actividades que estemos teniendo. No, ingeniero, de mi parte creo que está todo claro ya. Perfecto, muy amable, gracias. Listo. ¿Qué más? A ver, la asignatura que vamos a llevar, electrónica de potencia, para esta asignatura se requiere tener un conocimiento ya de la electrónica básica, podríamos llamarlo así, en la que ya debemos tener conceptos claros, porque aquí es el avanzar sobre el conocimiento que ya teníamos. ¿Sí? En cuanto a eso,
A manera de sondeo, por ejemplo, discutiremos un poco respecto a la electrónica, cómo ustedes enfocan la electrónica. ¿Qué es electrónica para ustedes? Un poquito para aclaración y es calificado, eso ya lo vamos a ver el día de mañana en la socialización formal que se haga del PEA. La metodología de calificación se lleva el 10% del puntaje del parcial, la participación en clase, ¿no? Entonces para mí es bien importante que participe, hable, contribuya con su criterio. Estamos formando profesionales y no hay profesionales buenos que estén callados y estén sin moverse, no, más bien el buen profesional es el que habla, el que propone, el que discute, pero bien fundamentado, ¿sí? Entonces es una práctica que usted debe irla desarrollando en el ámbito profesional, saber hablar, pareciera que es fácil, ¿no? De hecho, cuando estamos en el ambiente social, y se nos va nomás hablamos de todo, ¿no? Hablamos del que es y del que no es, pero cuando estamos en el ámbito profesional, como que nos cuesta bastante exponer nuestras ideas o nuestro criterio, y eso tiene que cambiar, ¿sí? Entonces, aprendamos también a participar, a exponer nuestros criterios referente a los temas propios de nuestro ambiente profesional, ¿sí? Este sondeo, ¿por qué lo hago? No sé si ya les han avisado en las otras asignaturas, se va a llevar la evaluación diagnóstica, también tiene que ser realizada en esta semana, ¿sí? Y sobre eso va a haber una semana, la siguiente semana me parece, para un tipo de revisión o nivelación de conocimientos. Entonces, necesito saber conocimientos básicos y respecto a la electrónica, necesito saber conocimientos básicos que ustedes ya deben tener para poder continuar de buena manera con lo que es la electrónica de potencia, ¿sí? Entonces, bueno, como por lo general no suelen participar directamente, entonces yo aquí con el listado voy a ir nombrando y vamos a ir dialogando respecto a esto. Voy a empezar con el primero Ingeniero, de la lista. podemos Dígame. dar nuestro contexto voluntariamente. Y sí, Buenas tardes. es solamente un conversatorio, ¿sí? No quiero definiciones del libro, sino que Ya, me cuenten qué electrónica. vieron en la electrónica en las asignaturas anteriores, qué han visto de la electrónica. Electrónica, yo lo podría decir que es un conjunto de circuitos electrónicos, como su nombre mismo lo indica, el cual se encuentra asociado hoy en día en muchos ámbitos, lo que son medios digitales, ya que en cada uno de nuestros componentes eléctricos tenemos un circuito, el cual se encuentra asociado a lo que es la electrónica. Eso podría decir un conocimiento básico. Ok, muy amable. Sí, aquí ya me asomaron ciertas palabritas claves, ¿no? Habla de circuitos, habla de digitales, ¿sí? Dentro del mundo de la electrónica. Ya, si hablamos de cosas digitales, ¿qué será lo opuesto a lo digital? Análogo. Eso, Los ¿sí? análogos. Entonces tenemos dos caminos, ¿no? La parte analógica y la parte digital. Y en esos dos caminos interviene la electrónica, ¿sí? Entonces habrán circuitos utilizando elementos electrónicos que nos sirvan para implementar circuitos en el mundo analógico. Y de la misma manera utilizaremos elementos electrónicos para armar circuitos, pero que nos van a servir en el ámbito de la parte digital, ¿sí? Analógico, ¿qué significa analógico? ¿Quién me dice? Algo que se puede tocar. ¿Perdón? Algo que se puede tocar, ingeniero Novi. Algo que se puede contar.
Tocar, o sea que puedes Tocar. manipularlo con las manos. Sí, que puedes Analógico. manipularlo físicamente, sí. Ya. Y digital entonces es algo que no lo podemos tocar. Específicamente con la mano, no. Pero sí lo puedes manipular mediante un mouse, mediante un táctil. Ya. Esa explicación es bastante buena y de hecho yo aprendí así, valga la oportunidad. Pero cuando me explicaban qué era hardware y qué era software, ¿sí? Hardware es lo que podemos tocar y software, de una manera vulgar, lo que me enseñaban, es lo que podemos maldecir. Lo uno podemos tocar, lo otro no nos queda más que maldecir, o sea, no lo podemos tocar. Eso es hardware y ese es software, pero no, aquí la equivalencia no se asemeja tanto a lo analógico o a lo digital, ¿sí? De pronto vamos a la parte más conocida, los relojes. Hay relojes analógicos y hay relojes digitales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá en el digital Los unos tienen manecillas y los otros. Ya, el uno tiene manecillas y el otro no, ¿no es cierto? ¿Qué me indica la se manecilla? maneja por números. Ya, por números. Ya. En la parte del reloj que tiene las manecillas, el segundero nosotros le vemos que está corriendo continuamente, ¿no es cierto? Corre continuamente. Ya. En cambio, el digital va cambiando el número con la unidad más pequeña que tenemos, que sería el segundo. Cada segundo vemos que va cambiando, ¿no es cierto? Entonces, en el uno es continuo en el tiempo. En cambio, en el otro, sí, funciona por intervalos de tiempo. Cada segundo cambia el número. En cambio, la manecilla todo el tiempo está continuamente moviéndose. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos una buena analogía de qué significa analógico y qué significa digital. Analógico, que está cambiando constantemente en el tiempo, y digital, en cambio, que tiene un valor, pero discreto, un valor que ha pasado un cierto tiempo, un cierto rango de tiempo, y obtenemos un nuevo valor. Pasa un cierto grado de tiempo y tenemos otro valor. Variables físicas analógicas, por ejemplo, nosotros tenemos la temperatura. La temperatura es una variable analógica, ¿sí? Ustedes han visto de pronto si cambia la temperatura ambiente de 20 grados a 40 en menos de un segundo. Imposible, ¿no? Imposible que tengamos un cambio así de brusco en el ambiente, ¿sí? Si es que hace sol, obviamente va incrementándose, pero va incrementándose de poco y va incrementándose en el tiempo. Pero que haya un incremento brusco, eso no se da. Ahora, el interruptor con el cual usted prende el foco de su cuarto, ¿sí? Ese sí produce un cambio brusco, ¿sí? Porque usted o le pone en la posición de apagado, en la una posición que es apagado y el foco está apagado, y luego pone en la otra posición de prendido y el foco está prendido. ¿Qué es? ¿Una señal analógica o una señal digital? Yo digo que digital, porque depende cuánto nos demoremos en presionar el encendido o el apagado. Sí, es digital, ¿no es cierto? Es digital porque, bueno, aquí hay que ser bien claros. Hay muchas personas que creen que es digital porque se aplasta con el dígito, y dígito es el dedo. No es digital porque tiene referencia al dedo, no tiene nada que ver. Es digital porque produce un cambio, ¿no? Un cambio. ¿Está apagado o está prendido? ¿Sí? La bomba, un motor, o está prendido o está apagado. No hay medias tintas, ¿no? No es que está medio prendido, o el foco, yo le aplasto el interruptor y medio como que se prendió. No, o está apagado o está prendido. No hay márgenes intermedios, ¿ya?
esa condición entra dentro de la parte digital, pero se conoce como estados discretos. Discreto significa que está en una posición o está en otra, ¿ya? Digital es un mundo más amplio. Por ejemplo, la comunicación que nosotros tenemos con nuestros celulares es una comunicación digital. Y la comunicación no es solamente uno o cero, prendido o apagado, sino ya es una cadena completa que forman palabras, que forman imágenes, que forman sonidos, ¿sí? Entonces es mucho más amplio el concepto de digital, del mundo digital. Pero lo discreto sí es lo que nosotros podemos ver más fácilmente, como el prendido y apagado de la luz del cuarto, el prendido o apagado de un motor, ¿qué más? Una puerta que esté abierto o cerrado, y en función de esas cosas discretas, ¿sí? Se van implementando diferentes sistemas y circuitos electrónicos. Por ejemplo, un sistema de alarmas, ¿qué es lo que sensa? Si la ventana está abierta o está cerrada, si la puerta está abierta o está cerrada, si alguien cruzó por cierta área o no cruzó, ¿sí? Entonces miren, el mundo discreto, ¿sí? Se utiliza mucho en la actualidad, pero eso es la parte discreta, el lado digital, podríamos decirlo, ¿sí? Unos o ceros, prendidos o apagados, es de día o es de noche, ¿sí? Sería un Blanco, control de negro, sistema automático, ¿no? perdón. Un sistema de control automático. No necesariamente, porque los sistemas de control automáticos también pueden ser analógicos o pueden ser digitales, ¿sí? En el caso que mencionamos de la alarma, sería un sistema de control digital. Pero si, por ejemplo, usted quiere hacer un sistema automático para la carga de petróleo a los buques, ¿sí? Y usted no quiere válvula abierta o válvula cerrada, no. Válvula abierta va todo el flujo y revienta las tuberías, revienta las mangueras y produce horrores en el mar. No. Entonces, ¿usted qué tiene? Que ir cambiando el flujo, ¿sí? Ir variando el flujo, y el sistema tiene que irle siguiendo a esa variación, y esa variación no tiene que ser brusca, esa variación tiene que ir lenta en el tiempo para que no produzca afectaciones, y es un sistema de control automático. Entonces no nos confundamos, yo puedo tener un sistema de control automático para cosas analógicas, también puedo tener un sistema de control automático para cosas digitales. Por ejemplo, en una planta de producción, ¿han visto los robots, no? Llega un X producto a la línea de producción, hay sensores que detectan que ya llegó, unos o ceros. Como detectó que llegó, un brazo se acerca y le pone la etiqueta, unos o ceros, y se retira. Y ahí nuevamente, como ya detectó que se retiró, continúa y avanza, ¿sí? Ese, por ejemplo, es un sistema de un proceso completamente discreto, completamente digital, ¿sí? Pero el otro también existe, el que les cuento, el de las cargas de aquí en la localidad, ¿no? La carga del petróleo a los buques. ¿Qué más? ¿Qué cosas analógicas? De pronto el control, los controles de velocidad, ¿no? De las bombas, ¿sí? Nosotros queremos que cierto proceso se vaya controlando, pero hay veces que necesitamos cierta velocidad en un motor, y cuando ya tenemos ciertos valores de presiones, ahí vamos aumentando la velocidad. Entonces, no es que solamente prendió y apagó, no, hay un control para el incremento o decremento de la velocidad de un motor. Entonces, miren, ahí estamos hablando de un sistema de control en la parte analógica, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, la electrónica se divide en dos grandes grupos, ¿sí? La electrónica analógica y la electrónica digital, y de eso ya debieron ustedes haber aprendido en la asignatura anterior, ¿ya? Los circuitos analógicos y los circuitos digitales. ¿Qué viene luego de eso? En el mundo analógico, ¿sí? En el mundo analógico viene la electrónica de potencia, que es lo que vamos a ver nosotros, y en el mundo digital ya viene el mundo de los microprocesadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene su base en los circuitos digitales, y la electrónica de potencia en los circuitos analógicos, ¿ya? Entonces, eso más o menos es para que tengan claro el escenario de la electrónica, ¿no es cierto?
La electrónica, bueno, antes de la electrónica debieron haber visto electrotecnia, circuitos eléctricos, luego ya entender mejor la electrónica en sus dos ramas, la analógica y la digital, y ahora estamos posesionándonos con esta asignatura en la parte de la electrónica de potencia, que ya vamos a ver más adelante, que no es más que entender el mismo funcionamiento de un transistor o de un diodo normal, pero ahora las consideraciones y las aplicaciones específicas cuando hablamos de sistemas de media potencia o de alta potencia. Y estamos hablando de voltajes en el orden de los 4160 voltios, corrientes de 50 a 100 amperios en trabajos nominales. Entonces, en ese campo estamos involucrándonos, ¿sí? En ese campo de voltajes y corrientes altos, pero la concepción del funcionamiento de los elementos electrónicos se mantiene, sigue siendo la misma, ¿sí? Es como decir, el mismo concepto de un vehículo, de una camionetita, yo que sé, ¿cuál es la más pequeña? Una Datsun 1000. No sé si han visto esas camionetitas pequeñitas. Ya. El mismo concepto de esa camionetita, ¿sí? Es el mismo concepto de un camión, de una F-150, de una Ford F-150. El concepto es el mismo, sino que las limitaciones, en el uno le entrará 2 sacos de papas, y en el otro, en cambio, sí le entra unos 20, 30, 40 sacos de papas, ¿sí? Es de mayor potencia, pero el concepto, la operación, el funcionamiento es el mismo. ¿Qué quiero decir? Que la persona que puede manejar el vehículo pequeñito, también puede manejar el vehículo grande. Y no tiene complicación, es lo mismo. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta son los niveles de potencia. Listo, eso como parte introductoria, ya pueden ir revisando, investigando más información al respecto, ¿sí? Si es que no han visto, como les estoy indicando, circuitos analógicos y circuitos digitales, pues vayan revisando, les va a servir bastante a ustedes para tener una mejor comprensión de la electrónica. ¿Ya? Listo, a ver, en el tiempo que nos queda vamos con la asistencia. Les voy a anotar por el momento solamente los apellidos. A ver, ahora 2021. Camacho. Casa. Para. Al azar. Entonces F uniones Nosa Ávila Calva pone con Tares y nadie más. No sé si hay alguien que no le haya mencionado. Estamos 12 presentes, ¿sí? Listo.
Listo, jóvenes. Entonces, eso sería por el día de hoy. Ya tenemos que ajustarnos bastante debido al horario, una sola hora, entonces nos obliga a que planifiquemos cosas cortas nada más y a aprovechar bastante el tiempo que tenemos. Entonces, el día de mañana, luego de esta pequeña introducción que hemos hecho, el día de mañana analizaremos directamente el programa de estudios de asignatura para continuar con lo planificado en esta semana. Listo, jóvenes, si no hay preguntas, inquietudes, entonces eso sería todo por el día de hoy y nos estaremos viendo el día de mañana. Ya, gracias, profesor. Gracias, ingeniero. Ok, Muchas gracias, a ustedes. ingeniero. Está bien, Buenas ingeniero. tardes.